Hola a todos, hoy vamos a realizar un repaso de la guía número 2 y para esto vamos a resolver juntos algunos problemas de parcial. En este caso yo elegí el problema número 2 de un parcial que tomamos el segundo cuatrimestre de 2018 en el turno noche. Los datos numéricos corresponden al tema 1 y el problema dice: una bola se arroja con una velocidad v0 y con un ángulo 30 grados con respecto a la horizontal. Se arroja desde un punto que está a una distancia L de un acantilado que tiene una altura de 25 metros. Nos pregunta: A. ¿Cuál debería ser el valor de V0 para que la bola llegue al borde del acantilado moviéndose con velocidad horizontal? Ítem B. Determinar el valor de L. Entonces, cuando estemos frente a un examen, obviamente en el examen no nos van a decir de qué tema trata cada uno de los ejercicios. Uno tiene que ser capaz de identificar el tema. En este caso, las palabras claves para identificar que se trata de un problema de tiro oblicuo sería la forma en la cual se arroja el objeto. Fíjense que dice que este objeto se arroja con una velocidad inicial que forma un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Este movimiento entonces corresponde a un tiro oblicuo. Una vez que identificamos el tipo de movimiento, el siguiente paso es armar el esquema ilustrativo y el sistema de referencias. A veces el esquema ilustrativo aparece en la hoja del examen. En este caso yo lo que hice fue redibujarlo. Básicamente aparecen dos cosas. Por un lado, el punto de lanzamiento y la flecha de vector velocidad, que representaría a mi bola lanzándose, y por otro lado el acantilado, que es este escalón negro de aquí. Luego de esto incluimos el sistema de referencias. Como ya saben, en tiro oblicuo necesitamos un sistema de referencias que pueda representar dos coordenadas, una coordenada vertical y una coordenada horizontal. Por lo tanto, voy a incluir en mi sistema de referencias un eje vertical, que va a ser el eje que voy a denominar Y y que va a describir las coordenadas verticales, y un eje X horizontal que va a describir cómo varían las coordenadas o las posiciones horizontales. Luego de colocados los ejes, el siguiente paso es definir un cero para las posiciones, tanto verticales como horizontales. En este caso, el problema un poco nos guía hacia este sistema de referencias. El más sencillo para adoptar es colocar el 0 de coordenada de posiciones en el piso. Este sistema de referencias con el 0 en el piso, lo que nos termina de definir son las posiciones L y H nombradas en el enunciado. ¿Por qué? Porque nos habla de que la distancia entre el lanzamiento y el acantilado es L, es un valor que no conocemos. O sea que de alguna manera esta distancia horizontal ya la están refiriendo a un sistema de coordenadas, que sería este. Lo mismo ocurre con la altura del acantilado. Esta altura de 25 metros está medida desde algún lugar. Un lugar adecuado para medir esta altura es el piso. Por lo tanto, la distancia vertical entre el piso y el punto máximo del acantilado sería el dato de 25 metros. Otra cosa que se debe definir cuando se define un sistema de referencias es los signos. En este caso yo decidí que todos aquellos valores de Y que se encuentren por encima del 0 sean positivos, así como también los valores de X que se encuentren hacia la derecha del 0 también sean positivos. Por último, y no menor, hay que fijar el signo de la gravedad. Como ya les comentamos antes, el signo de la gravedad depende del sistema de referencias porque la gravedad es un vector. Es un vector que tiene una característica muy particular. Su sentido es siempre hacia el centro de la Tierra, lo que nosotros decimos, entre comillas, abajo. Entonces, si yo sé que mi vector gravedad va a apuntar siempre con la flechita mirando hacia abajo, y yo definí positivo todo lo que apunte hacia arriba,
por lo tanto g tiene que ser negativa. Pero por favor recuerden esto, el signo de la gravedad depende del sistema de referencia que adoptemos. Y por último, también hay que definir un sistema de referencias para el tiempo. En este caso, lo más conveniente es elegir que el tiempo inicial sea 0 al momento del lanzamiento. Es decir, yo largo mi cronómetro a tiempo 0 al mismo tiempo que se genera el lanzamiento de la bola. Entonces ya estamos en condiciones de armar una lista con las condiciones iniciales del problema, que van a ser para la posición inicial en X 0 metros, para la posición inicial en Y 0 metros, para la velocidad inicial una incógnita, tenemos que averiguarlo en el ítem A, y para el tiempo inicial 0 segundos. Como estamos ante un tiro oblicuo, es importante recordar que la velocidad inicial tiene sus componentes asociadas. La velocidad inicial es un vector y al formar un ángulo con la horizontal, o sea, formar un ángulo con el eje X, yo puedo escribir este vector B0 en términos de sus dos componentes. Esto es, una componente para X y una componente para Y. Haciendo un poco de trigonometría, encontramos que se cumplen algunas relaciones. Por ejemplo, la componente inicial en X sobre el vector velocidad inicial es el coseno del ángulo que se forma, que son los 30 grados. Por lo tanto, despejando, puedo expresar la velocidad inicial en X de esta manera. Lo mismo ocurre con el vector inicial en Y. Cambia la relación trigonométrica, pero el razonamiento es el mismo. Esto hay que tenerlo muy presente en todos los problemas de tiro oblicuo, porque luego va a estar incluido en las ecuaciones horarias. Y ahora sí, tenemos que escribir las ecuaciones horarias, y como ya saben, en tiro oblicuo vamos a tener dos sets de ecuaciones, unas que representen lo que ocurre en la coordenada X y otras que representen lo que ocurre en la coordenada Y. En la coordenada X el movimiento que gobierna es MRU, por lo tanto van a valer las ecuaciones horarias que ya vimos en la guía 1, con la única diferencia de que en el término velocidad inicial tenemos que aclarar que es la velocidad inicial en X. Lo mismo para el eje Y, van a valer las ecuaciones horarias de MRV, que ya vimos también en la guía 1, y otra vez, con dos particularidades. La primera es que en el segundo término de esta ecuación tenemos que aclarar que la velocidad inicial es la del eje Y, y por otro lado, en el tercer término de la ecuación, donde iría la aceleración, ya colocamos que la aceleración es la gravedad. Inclusive ya le incluimos su signo. Ahora lo que podemos hacer, una vez que identificamos las ecuaciones horarias que vamos a utilizar en este problema, es reemplazar las condiciones iniciales que ya definimos. Entonces, en la ecuación de posición horizontal, donde va x0, ya puse los 0 metros, donde va la velocidad, dejé v0x, y donde va el tiempo inicial, puse los 0 segundos. Mismo procedimiento en todas las ecuaciones horarias. Una vez que llegamos al punto de poder describir nuestras ecuaciones horarias, recién ahí nos preocupamos por contestar aquello que nos pregunta el problema. Entonces, empecemos con el ítem A, que nos pedía velocidad inicial para que la bola llegue al borde del acantilado moviéndose con velocidad horizontal. Fíjense que las últimas palabras de la frase las remarqué, las subrayé, y eso es porque nos están dando un dato, que es el siguiente. Si la bola llega al borde del acantilado con velocidad horizontal, o sea, si llega a este punto con velocidad horizontal, quiere decir que la velocidad en Y vale 0. Velocidad horizontal es velocidad en X, y velocidad
en i es la velocidad vertical. Entonces, esta condición nos está diciendo que la componente en i de velocidad en este punto se anula. Y eso yo lo escribí de esta manera. La velocidad en i al tiempo que la bola llega al acantilado es igual a br, como está marcado en el enunciado que lo llaman a este punto, y es igual a 0 metros por segundo. Esto es una condición que yo puedo utilizar en mi ecuación de velocidad en i. Y fíjense que en el siguiente renglón lo escribí. Esta es la ecuación horaria de velocidad en i, y ya puse que la velocidad en i son 0 metros sobre segundos. Pero no a cualquier tiempo, sino que al tiempo que la bola llegó al acantilado. Por eso acá lo llamé tiempo de acantilado. Y por otro lado, sabemos otra cosa más. Sabemos que la bola llegó al acantilado cuando la altura son 25 metros. ¿Está bien? Por lo tanto, esta es otra condición sobre el eje vertical que, como es una condición de posición, la puedo reemplazar en la ecuación de posiciones verticales. Entonces fíjense que acá agarré la ecuación de posición vertical y reemplacé en i de t 25 metros. ¿Y en qué tiempo? No en cualquier tiempo. En el tiempo del acantilado. ¿Qué es lo que me termina quedando? Me termina quedando un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Fíjense, si yo miro el primer renglón, tengo una ecuación, pero tengo dos incógnitas. No sé ni B0i y no sé tampoco el tiempo del acantilado. Si solo tuviese la primera ecuación, este sistema no tendría solución, no lo podría resolver, porque tengo más incógnitas que ecuaciones. Pero si agrego la ecuación de posición en i con la condición particular de tiempo del acantilado, ahí me genera un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que ahora sí puedo resolver. Las incógnitas están marcadas en violeta. Entonces, para trabajar prolijamente, lo que hice fue nombrar a la ecuación de velocidad en i como ecuación 1 y a la ecuación de posición en i como ecuación 2, y voy a trabajar con estas dos ecuaciones. Un sistema de dos ecuaciones se puede resolver usando muchos métodos. Yo lo que voy a hacer es escribir de la ecuación más sencilla una incógnita en función de la otra y luego voy a reemplazar esa expresión en la segunda ecuación. O sea, voy a hacer una sustitución. Entonces, si despejo de la ecuación 1, que era la de la velocidad en i, el tiempo del acantilado, llego a una expresión de esta forma. Fíjense que me quedó el tiempo del acantilado expresado en función de la velocidad inicial en i. Ahora, esta expresión yo puedo reemplazarla en mi ecuación número 2. ¿Dónde? En todos los lugares donde diga tiempo del acantilado. Entonces, aquí agarré la ecuación número 2 y donde aparece t de acantilado, puse la expresión que hallamos anteriormente. Entonces aquí aparece la expresión y acá aparece de vuelta la expresión. Ahora vamos a desarrollar un poco esto. Una de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, es resolver esto, que es una multiplicación, 1 medio por 9,8. Podemos resolver este cuadrado. Este cuadrado va a distribuirse tanto en B0i como en 9,8. Y fíjense que acá tengo B0i por B0i. Eso es B0i cuadrado. Entonces también lo voy a escribir como tal. Acá me queda un poco más desarrollada la expresión. Puedo seguir haciendo cuentas porque en definitiva esto de aquí, este cociente es un número. 4,9 dividido 96,04 es un número. Y fíjense que en el segundo término y en el tercer término la incógnita es B0i cuadrado. Por lo tanto, este término de acá yo puedo juntarlo con este término de acá, porque son la misma incógnita. Si hago esa cuenta, me termina dando 0,05. Y por otro lado, el B0i, lo que hice en este renglón fue ya escribirlo un poco más desarrollado, usando las funciones trigonométricas que vimos antes, y obviamente siempre elevado todo al cuadrado. En el siguiente paso ya despejo.
y aquí está la forma en la cual despejé. Primero este 0,05 pasó dividiendo y se me generó este 500, y luego pasé dividiendo este seno de 30 grados al cuadrado, que aparece dividiendo aquí, y esta raíz cuadrada aparece porque este B0, si yo distribuyo este cuadrado, también va a estar al cuadrado. Resolviendo esta cuenta, llego a que la velocidad inicial para que la bola tenga solo componente horizontal al momento de llegar al acantilado es de 44,7 metros sobre segundos. En el ítem B nos pide determinar el valor de L, o sea, la distancia horizontal entre el punto de lanzamiento y el acantilado. Como estamos trabajando o nos están pidiendo una distancia horizontal, entonces vamos a tener que utilizar las ecuaciones del eje X, en particular la ecuación de posición en el eje X. Y otra vez vamos sobre lo mismo. Nosotros sabemos que L es este punto de acá, es el pie del acantilado, medido respecto a mi cero de referencia. ¿Y cuándo se va a dar esta posición horizontal? Bueno, x de t va a valer L cuando el tiempo que haya transcurrido sea el tiempo del acantilado. Entonces, acá nos queda escrita nuestra ecuación de posición en x en función del tiempo usando esa condición particular, que x de t vale L cuando el tiempo corresponde al tiempo que llamamos del acantilado. Ahora nos encontramos con el mismo problema de antes. Tenemos una sola ecuación con dos incógnitas. Las incógnitas serían L y tiempo del acantilado. Entonces, tenemos que ver de qué manera encontramos alguna de ellas. Lo más fácil es tratar de calcular el tiempo del acantilado. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en el acantilado la velocidad en I valía 0. Lo usamos ese argumento en el punto anterior y lo podemos volver a usar. Entonces, usando la ecuación de velocidad en I, lo que dije es, cuando la velocidad en I, o en todo caso, cuando la pelota se encuentra en el acantilado, su velocidad en I vale 0. Entonces, despejando de la velocidad en I, tiempo del acantilado, encuentro que la pelota tardó en llegar al pie del acantilado 2,28 segundos. Y una vez que tengo el tiempo del acantilado, calcular L es muy sencillo porque solamente tenemos que reemplazar el tiempo del acantilado en la ecuación de posición en X y la velocidad en X desarrollarlo un poquito más, pero eso ya podemos hacerlo porque ya sabemos cuánto vale B0. Resolviendo esta cuenta, llegamos a que la distancia L son 88,3 metros. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que se haya entendido. Cualquier duda que surja, pueden escribirnos a través del foro de ejercicios. Allí se responderán todas las consultas que necesiten. Y bueno, nos veremos entonces en la resolución del próximo ejercicio.